Muy buenos días, qué gusto volver a verle. Vamos a comenzar nuestro tiempo de estudio de la palabra. El día de hoy continuamos con nuestras bienaventuranzas, bueno, más bien con el estudio de las bienaventuranzas. Estamos desde hace algunas semanas atrás viendo lo que es el Sermón del Monte y aprendiendo lo que Dios, nuestro Señor Jesucristo, dice en el Sermón del Monte a través de estas enseñanzas que son el inicio. Porque si usted recuerda, el Sermón del Monte abarca lo que es el capítulo 5, 6 y 7 del libro de Mateo. El día de hoy comenzamos una nueva bienaventuranza, el estudio de ella. Y para comenzar, quisiera, si usted me lo permite, comenzar leyendo el versículo 1 de lo que es Mateo 5. Dice la Escritura: viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y la semana pasada vimos: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y el versículo 8, la bienaventuranza del día de hoy, dice así: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Amada familia, debo decirle que hay algunas verdades en la Escritura que no son tan fáciles de explicar. Algunas verdades de la Escritura son profundas. Son verdades imposibles de abarcar en 30 minutos, 40 minutos. Imposibles de poder entender en una sesión. Y creo sinceramente que esta es una de ellas. El tema de la pureza del corazón pudiera ser estudiado desde el principio de la Biblia, que es el Génesis, hasta el final, hasta el Apocalipsis. Porque una y otra vez vemos en la Escritura que Dios manda que seamos puros de corazón. Y quisiera, a manera de introducción, recordar que el estudio de las bienaventuranzas, el Sermón del Monte, el primer discurso, digámoslo así, público de nuestro Señor Jesucristo, es en ese Sermón del Monte a donde Él está hablándole en ese momento al iniciar su ministerio en la tierra, después de haber recorrido Galilea, después de haber recorrido Jerusalén. Él llega a este monte, el cual no sabemos cuál es ni dónde está, porque no se dice que estuviese en un punto específico, pero llega y empieza a hablar a las personas que están en ese lugar, que lo hemos platicado en otras sesiones. Son fariseos, seduceos, son religiosos del momento, son personas que están involucrados no solamente en la religión de ese momento, sino también en la política de ese momento, son el pueblo en general, y Jesucristo deja literalmente una bomba al hablarles las cosas que les habla. Y hemos visto en semanas pasadas que Jesús habla cosas que ellos no esperaban escuchar. Ellos esperaban un Redentor, un Salvador, y esperaban que ese Mesías del cual ellos habían escuchado, porque sucede en todos lados, ¿cierto o no? Que de repente te dicen: vamos, acompaña, vas a ver que va a estar bien bonito y bien padre, y dices: bueno, está bien, y ahí vamos, ¿no? Y vamos al lugar, llevados por alguien más, con la... Perdóneme y permítame usar la expresión, con la comezón de escuchar algo. Llegamos y descubrimos, eso es lo que le estaba pasando a esta gente. La gente había escuchado de este Mesías, de este Jesús que sanaba a los enfermos, porque si usted retrocede unos capítulos ahí en Mateo, allá por el 3, el 4, él inicia de alguna manera sanando y enseñando en las sinagogas, pero la gente empieza a escuchar el rum rum y de repente se empieza a juntar las personas, y Jesús sube al monte, se sienta y les empieza a explicar lo que es el Sermón del Monte, empezando con las bienaventuranzas, y les deja una bomba. Y la bomba comienza diciendo: bienaventurados los pobres de espíritu. Ellos venían buscando a un Salvador, a un Redentor. De hecho, hemos estudiado que en el marco, en el contexto, vemos que hay de todos los personajes y aquellos que creían que Jesús iba a derrocar a los romanos.
Y pensaban que Jesús iba a decir, nos vamos a juntar, nos vamos a agrupar y vamos a hacer una guerrilla y vamos a atacar a los romanos por acá y vamos a hacerle por allá. Sin embargo, se encuentran con que todo lo contrario dice. Y comienza diciendo, aquel que quiera ser parte del reino del que yo vengo tiene que ser manso, tiene que ser humilde, tiene que ser misericordioso. Y es una bomba porque no esperaban escuchar eso. Y hemos hablado un poquito acerca de este contexto, pero el día de hoy quiero basarme en algo que creo que es más importante aún. Porque lo que hemos visto es que hay un contexto político, económico, social girando alrededor de lo que está pasando en este momento, pero algo más importante que es el sector espiritual está sucediendo también. Y es que en el contexto del que está la historia de Mateo 5, como hemos dicho, Roma gobierna Israel políticamente. Y los romanos le han dicho a los judíos, ustedes gobiernense entre sí y ustedes arreglen sus asuntos, nosotros gobernamos sobre todos ustedes. Y la situación política la llevaban los romanos, pero la situación espiritual la llevaban los judíos. Y existía en ese momento en el pueblo de Israel una situación espiritual tan complicada. Había en Israel una condición espiritual en el momento en el que Jesús comenzó su ministerio tan difícil. Porque si usted conoce un poco la Biblia y si no la conoce, le animo a que la lea y que se dé cuenta que hay un grupo de hombres religiosos en la palabra de Dios en ese tiempo en el que Jesús está, que se llaman fariseos, seduceos, escribas, que lo único que hacen es imponer a la gente, imponer al pueblo ciertas doctrinas, ciertos rituales, ciertas ceremonias, que lo único que ha venido a traer a ellos es condenación. Y el pueblo está, permítanme usar la expresión, hambriento de algo real, de algo nuevo, de algo que realmente venga de Dios, porque esta gente era muy buena por fuera, y como se los he dicho a ustedes en otras ocasiones, todos aquí, todos en la iglesia somos lindos. Lo único que tienes que hacer es voltear a ver al que tienes junto y lo único que vas es sonreír, y aquí somos lindos todos. Pero pregúntale a tu esposa, pregúntale a su esposo cómo es realmente en la casa. Y Jesús, refiriéndose a estas personas, lo hemos visto en otras ocasiones, se refiere a ellos y les dice, ustedes son como sepulcros blanqueados. Por fuera son uy, 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 wow, yupi, yupi, pero por dentro están podridos por dentro. Y esta gente que se supone que es la élite religiosa de ese momento, impone sobre los judíos, sobre la gente en general, normas que ellos mismos han inventado para querer aplacar la conciencia pecaminosa que ellos tienen. Ya que no podían cumplir con la ley de Dios, ellos inventaron nuevas leyes. De repente se levantaba un intérprete de la ley, un rabino, y decía, es que esto tiene que ser así y así. Y formulaba una serie de doctrinas y la gente lo adoptaba y intentaba cumplir con ello. De hecho, dicen los historiadores que los judíos, cuando se dieron cuenta que no podían con toda la ley, empezaron a pensar y a decir, bueno, Dios comprenderá si no podemos con toda la ley, por lo menos llevemos a cabo una. Y Dios es tan bueno y tan misericordioso que aunque no cumplamos toda, con que cumplamos una, la libraremos. Sin embargo, la Biblia nos enseña que si tú eres, dice, culpable de una, eres culpable de toda la ley. Porque la ley fue dada al hombre para demostrar que por sí solo él no puede. Necesitamos a un Salvador. Y ese Salvador está aquí en este momento hablándole a ellos. Era un pueblo religioso y sabían que tenían que obedecer las leyes. Y estaban sin esperanza. Porque vivían bajo una opresión legal que había creado una tremenda cantidad de culpabilidad y querían aquietar esa condenación que sentían. Es por eso que creo que cuando Juan el Bautista se levanta y empieza a predicar, dice que multitudes le seguían.
porque querían escuchar algo nuevo. Por eso es que cuando Juan el Bautista empieza su ministerio y anuncia que el reino de los cielos se ha acercado, que hay que arrepentirse, dice que había multitudes que lo seguían cuando él predicaba en el desierto. Incluso los religiosos de aquel entonces se aparecían, aquellos fariseos y saduceos. Es cuando él declara, los ve y les dice: generación de víboras, ¿quién les ha enseñado a huir de la ira venidera? Pero la gente tenía una tremenda opresión y una necesidad de perdón, un sentido de salvación, una sensación de tranquilidad para sus almas afligidas. Lloraban, clamaban por un Salvador, por un Redentor, por uno que no viniera a imponer más reglas. Ellos habían escuchado la palabra de Dios, ellos sabían que Isaías prometía un Redentor, ellos sabían que vendría uno que perdonaría sus pecados. Habían escuchado el Salmo 51 de David, que escribe y que pide perdón, el Salmo 32. El problema es que ellos nunca lo habían experimentado, estaban bajo una tremenda carga de opresión. Por eso cuando Juan el Bautista anunció al Mesías que vendría, cuando lo escucharon, la gente corrió a escuchar este mensaje. El problema es que no entendían. Y aquí comenzamos, después de esta pequeña introducción, el estudio del día de hoy. El libro de Juan, capítulo 3, versículo 1, nos va a dar cierta luz de lo que está sucediendo, y es un factor común dentro de la gente que está teniendo un encuentro con Jesucristo en esa parte de la historia. Llamo su atención a que este hombre no es cualquier hombre, y no lo digo en ningún tipo de afán más que demostrar que este hombre tiene cierta personalidad, de cierto personaje. Había un hombre de los fariseos, dice el versículo 1, que se llamaba Nicodemo, y a continuación dice quién era. Dice: un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, que significa maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Este es un hombre importante que viene a Jesús de noche para no ser visto por los demás, ya que todos los demás fariseos rechazaban a Jesús, aún. Y como dice ahí, y llamo su atención, aún de saber, porque dice sabemos. Eso quiere decir que ellos entendían que lo que Jesús hacía, lo que Jesús decía, solamente se podía hacer y decir si Dios estaba con él. Y ellos sabían, dice aquí la Escritura, sabemos, pero no se atrevían ellos a reconocerlo. Y me encanta esa parte de la Escritura, porque Nicodemo llega a Jesús de noche para que no lo vean, como escondiéndose, y sin tener siquiera que formular la pregunta, Jesús en el versículo 3 responde a lo que ese hombre ni siquiera ha podido formular todavía. Respondiendo, Jesús le dijo: ¿acaso le preguntó algo en el versículo 2? No le ha hecho ninguna pregunta, pero te voy a decir algo que es impresionante. Cuando tú tienes un encuentro con el Señor de los cielos, el Señor Jesucristo, ni siquiera tienes que hablar. Él sabe la necesidad que tú tienes. Él habla a tu corazón. Muchas veces ni siquiera tienes que decirle lo que estás pasando. ¿Sabes por qué? Porque Él lo sabe todo. Y Nicodemo aquí dice la Escritura en el versículo 3 que está siendo confrontado con Jesús. Ahí en el versículo 3 dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Acaso le preguntó Nicodemo: oye, ¿cómo le podemos hacer? No. ¿Por qué? Porque Jesús lo sabe todo. Jesús responde a una pregunta ni siquiera hecha. Jesús responde a la pregunta que hay en el corazón de Nicodemo. La pregunta de Nicodemo es: ¿cómo puedo ver el reino de Dios? Jesús le dice: solamente si nacieres de nuevo. Esta pregunta era algo que había en el corazón del pueblo de Dios en este momento.
Y creo que es una pregunta que hay en nuestro corazón, y creo que esta mañana podemos aprender mucho acerca de esto, porque en esa época de Cristo vemos a continuación algunos ejemplos tan claros de la gente que dice aquí en su corazón, que anhela aquí en su corazón saber cómo puedo hacer para pertenecer al reino de los cielos. Ahora llamo su atención al libro de Juan, versículo 6, versículo 28 y 29. Si usted lee el contexto en casa, se dará cuenta que Juan 6, 28, Jesús acaba de hacer unos milagros, acaba de alimentar a mucha gente. Y entonces en el versículo 28 dice, le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondiendo Jesús les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Lo mismo que Nicodemo se acercó a preguntarle, ¿cómo puedo hacer para obtener lo que Dios tiene para mí? En otras palabras, estas personas estaban diciendo, sabemos todo el sistema jurídico, conocemos la rutina, conocemos los rituales, tenemos las ceremonias, tenemos las tradiciones, pero ¿qué tenemos que hacer para conocer en realidad la obra de Dios? Lo mismo les digo a ustedes esta mañana. Podremos tener mucha liturgia, podremos tener muchas ceremonias, muchas reuniones, podemos venir a la iglesia una y otra y otra. Y les digo algo más profundo, algunos de nosotros tenemos años viniendo a la iglesia, conociendo de la palabra de Dios, y todavía no entendemos qué es lo que Dios quiere de nuestra vida. Todavía no alcanzamos a abrazar las verdades de la Escritura. Y es que ellos sabían de tradiciones, de leyes, de religión. Más adelante vemos también en otro libro, en Lucas, en el capítulo 10, versículo 25, otra persona. Y dice, y he aquí un intérprete de la ley. Espérame un segundo, esta persona también sabe. Esta persona es igual que Nicodemo. Esta persona es una persona que se supone que entiende lo que hay aquí. Y esa persona se acerca otra vez a Jesús y le dice, un intérprete de la ley se levantó y le interrogó diciendo, Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Es la misma pregunta de Nicodemo, de la multitud. ¿Cuál es la norma? ¿Cuál es la manera para entrar al cielo? ¿Cómo se obtiene el alivio de la culpa, de la ansiedad, de la frustración que se produce al enfrentarse a un sistema que te dice que tienes que hacer las cosas de tal manera para agradar a Dios y que te das cuenta que no puedes alcanzar por ti solo? ¿Cómo le hago? Lucas 18:18. Otro hombre, un principal, le preguntó diciendo, Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Siempre la misma pregunta. ¿Cómo podemos llegar a esta realidad? ¿Cómo obtenemos el perdón? ¿Cómo podemos tener ese sentido de seguridad? ¿Dios ofrece salvación al pecador? ¿Dios tiene salvación para el pecador? Pero ¿cómo puede un Dios santo dar salvación a un hombre pecador? Y los judíos se preguntaban, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo podré entrar en el reino de Dios cuando no puedo mantener las leyes que Él ha dictado? Y si mantener las leyes es la condición, ¿cómo puedo lograrlo? Y en eso plantea la pregunta que Jesús responde en la bienaventuranza con una simple expresión. Los de corazón limpio verán a Dios. ¿Cómo puede una persona ser salva, entrar en el reino de los cielos, heredar la vida eterna? ¿Cómo puede ser justo? Es la mente que hay, perdónenme, es la pregunta que está en la mente de las personas en este tiempo cuando Jesús está en el Sermón del Monte.
¿Qué clase de justicia debemos tener para ser aceptados por el Mesías, para ser parte de su reino? La respuesta, versículo 8, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. No es lo que observas en lo externo. No es lo que hagas por fuera. Es lo que hay aquí adentro en tu corazón. Qué increíble declaración. Ahora debemos analizar por un segundo que todos los hombres, diga conmigo todos. ¿Eso quiere decir? Todos. ¿Ok? Eso no puede, no, yo no. Todos los hombres somos tendenciosos. Todos en nuestro corazón tendemos a medirnos. Cuando se trata de compararnos, nos comparamos con alguien. Cuando se trata de sacar lo bueno que somos, muchos de nosotros nunca tomamos un estándar más alto. Siempre, yo no soy tan malo como el vecino ese que tenemos, que le pega a su mujer, que hasta acá se oyen los gritos. Yo no soy tan malo como el borracho ese que se queda ahí tirado en la calle. Todos los hombres somos, en el momento de compararnos, de medirnos con nuestro prójimo, somos tendenciosos a analizarnos de esta manera. Los fariseos eran buenos para eso. Cuando deseaban poner a prueba su carácter, su moralidad, su ética o lo buena persona que ellos eran, siempre encontraban a alguien peor que ellos. Y decían, yo no soy como ese publicano, como ese hombre miserable. Yo doy diezmo de todo. Dice la Escritura que se preocupaban por dar diezmos de cosas tan... Daban diezmos por los granos, por el anís. Daban diezmos por cosas tan insignificantes. La menta, el comino, el anís, hierbitas. Pero se habían olvidado de algo profundo, de la verdad, del amor. Se habían olvidado de esas cosas. Dios estableció que el hombre no puede ser salvo por sus obras. Nosotros no podemos establecer que somos buenos por lo que hacemos. La Biblia dice claramente que todos nos hemos desviado, que somos pecadores. Y perdóneme, yo no le quiero ofender, pero si usted se siente ofendido porque yo le digo que usted es un pecador, debo decirle que eso es lo que dice la palabra de Dios. Si le incomoda, entonces quiere decir que realmente usted es un pecador. Y le digo algo, arrepiéntase, busque al Señor, cambie su manera de vivir, no sea igual, no viva un cristianismo de cada 8 días, o como dijera alguien por ahí, un cristianismo cada 8. Viva lo que Dios quiere para su vida. Establezca un estándar para su vida donde usted no se compara con el mentiroso, el ladrón, donde usted no se compara con un hombre inmoral, con un tramposo, injusto que golpea a sus hijos, un asesino. Usted compárese con lo que Dios quiere que se compare, con el Señor. ¿Quiere usted compararse con alguien? Voltea a ver a Cristo y entonces diga, ¿qué tanto me parezco a Cristo hoy en día? ¿Y va a salir corto? Claro, todos vamos a salir cortos, porque no hemos llegado a esa altura, porque no hemos llegado a ese punto. ¿Y de qué se trata entonces? De que te mantengas en el camino, de que prosigas, de que crezcas, de que madures, de que alcances lo que Dios quiere para ti. Porque Dios dijo que si quieres ver a Dios, tienes que ser 100% puro. Los limpios de corazón. No dijo, hay más o menos, hay como...
que forme aunque no marche. No. Dijo limpios. Por eso 1 de Pedro 1:16 dice: sed santos como yo soy santo. Ahora, esto realmente golpea justo donde más les duele, porque ellos estaban preocupados por las cosas externas. Hacían grandes y largas oraciones y se preocupaban porque la gente los viera dar. Tenían tantas y tantas cosas, liturgias y ceremonias de lavado, y eran buenos, como les decía yo, para dar diezmos de hojitas, pero no prestaban atención al amor, la verdad, la misericordia, la justicia. Todo era solamente superficial. Por eso es que Jesús les dijo: hipócritas, todo lo que hacen es externo. Y le voy a decir algo más. En el mundo existen básicamente dos tipos de religiones. Usted podrá decirme: no, hay muchas. Escuche lo que le quiero decir. En el mundo hay dos tipos de religiones, y cuando me refiero a religiones es esa búsqueda de Dios. La primera de ellas es la de los logros humanos, y en esa sección entran las miles de diferentes religiones en el mundo. Lo que tú logras por medio de tus hechos, por tus fuerzas, lo que tú haces. Mucha gente está engañada aquí en su mente y aquí en su corazón, pensando y diciendo: yo no le hago mal a nadie, yo no robo, yo no mato, yo no hago mal. Yo a mi casa, mi trabajo, mi esposa, mis hijos, y piensa que es primo hermano de la Madre Teresa de Calcuta. Pero la Biblia dice que todos hemos pecado, y la Biblia dice que estamos destituidos de la gloria de Dios. Y dentro de esta sección de religión, está el que todo mundo quiere llegar a Dios por medio de sus logros humanos. La segunda, y es por eso que le digo que nada más hay dos, es por el logro que hizo Jesús en la cruz. Y esto quiere decir que no es por lo que tú hagas, sino por lo que Él ha hecho en ti. El Salmo 24, 1 al 5 dice lo siguiente: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Porque Él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Y luego dice el versículo 3: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? La respuesta la da el versículo 4: el limpio de manos y puro de corazón. El que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. ¿Quién subirá al monte de Jehová? El limpio de manos, puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Y no es que Dios no pueda salvarte, y no es que Dios no pueda salvar a tus familiares. Más bien es que, como dice Isaías 59, versículo 1, he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados que han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. En otras palabras, no es que Dios no haga algo en tu vida, es que el pecado que hay en tu vida, el pecado que hay en mi vida, ha hecho que Dios diga: porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios pronuncian mentira, hablan maldad vuestra lengua. No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad.
confían en vanidad y hablan vanidades, conciben maldades y dan a luz iniquidad. Y el versículo 5 dice, incuban huevos de áspides y dejan telas de arañas. El que comiere de sus huevos morirá, y si los apartaren, saldrán víboras. Versículo 12 de ese mismo capítulo dice, porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros, porque con nosotros están nuestras iniquidades y conocemos nuestros pecados. Todo aquel que no reconozca sus pecados, todo aquel que no reconozca, morirá frustrado. Tenemos que tener un corazón puro, amados. Tenemos que tener un corazón limpio delante de Dios. Lo maravilloso de todo esto es que tú y yo no podemos si no está en nosotros. Porque ¿quién de ustedes queriendo ser bueno es bueno? Digo, hay cierta bondad en el hombre y dices, es buena gente, es buena persona. Sí, nada más que delante de Dios nuestras obras son como trapos de inmundicia, dice la Escritura. Así que, ¿qué significa entonces que nosotros tengamos un corazón puro? El corazón en la Biblia siempre se ve como la parte interior del hombre, el hombre interior. Y se refiere al proceso de pensamiento. Porque como un hombre piensa en su corazón, tal es él. Así que el corazón se ha convertido en el equivalente del proceso del pensamiento predominante. El corazón se convirtió en el equivalente del proceso del pensamiento predominante. Por ejemplo, mi mente piensa algo y se compromete a hacer eso, y eso va a afectar mi voluntad, mi emoción. Y en el pensamiento hebreo, el corazón se refiere a la parte interior, a donde todo sucede. Déjeme darle algunas escrituras. Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Jeremías 17:9 dice, el corazón del hombre es engañoso por sobre todas las cosas y, ayúdeme a leerlo, y ¿quién lo conocerá? Por eso cuando alguien te dice, no, yo siento en mi corazón, error, sorry. Es que lo sentí en mi corazón. Engañoso es el corazón sobre todas las cosas. Y perverso. De hecho, Dios vio la condición, el corazón del hombre antes del diluvio, allá en el Génesis, y dice que cuando Dios vio, allá en Génesis 6:5, acompáñenme, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente, nada más y únicamente pensaban en el mal. Entonces Dios dijo, se acabó. E inundó la tierra y terminó con todos. Y salvó nada más a 8 personas. A Noé, su esposa y sus hijos. Y las nueras. Y aquel que se metió por la ventana en la película no es cierto, ¿eh? Usted vio la película y ahí se metió uno y la Biblia... No, la Biblia no dice nada. Mejor lea lo que dice la Biblia. No hubo uno que se metió por la ventana. Mateo 15, versículo 18 en adelante dice, pero lo que sale de la boca, ¿de dónde sale? Y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos. ¿De dónde salen? Del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Versículo 20, estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero el comer con las manos sin lavar
no contamina al hombre. Y es que a Jesús, los fariseos que tenían muchas tradiciones de lavamiento, porque en aquel entonces había que lavarse las manos y había que lavarse los pies para todo, no es broma. Entrabas a la casa, te lavabas las manos, te lavaban los pies, había alguien que llegaba y te lavaba los pies porque tú venías de un viaje y en el viaje pues había lodo, había polvo, había heces de los caballos y de los borregos y todo lo demás. Entonces tú en sandalias llegabas y estabas todo sucio de las uñas y algunos no entiendo por qué ahora están sucios de las uñas y ahora usamos zapatos, ¿no? Y entonces llegabas a una casa y lo primero que hacían era recibirte, y el menor de todos los sirvientes te lavaba los pies. ¿Recuerdan cuando Jesús se ciñó la toalla y lavó los pies de sus discípulos? Ahí fue cuando dijo: yo no he venido a que me sirvan, yo he venido a servir. Falsamente hemos creído que los cristianos, el mundo tiene que servirnos a nosotros. No, usted tiene que servirle a aquellos que no conocen de Dios. Usted tiene que servirle a su hermano, a su prójimo. Y entonces tienen una serie de lavamientos ahí de manos y de muchas cosas, y Jesús les dice: no son esos rituales los que, si lo cumples o no lo cumples, lo que te contamina. Porque dice: lo que entra por la boca se va por la letrina, sino lo que sale del corazón. Santiago 4:8 dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros pecadores. Limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Los de doble ánimo. ¿Conoce a alguien de doble ánimo? No voltee a verlo si está ahí con usted. Aquel que dices: en un minuto está muy bien, y a los 30 segundos ya, ¿y ahora qué le pasó? Ahora ya piensa de otra forma, dice: ¿qué le pasa? O aquel que quiere pretender el domingo ser el cristiano más devoto y aleluya, y te adoramos, Señor, y ahí está, ¿no? Y sale, y ya el lunes ya es otra persona, y vas al trabajo y ya es otra persona. Hoy, esta semana estaba yo pensando precisamente en eso, y yo estaba pensando para mí, yo decía: ¿será que si alguien viene y le pregunta a la gente con la que yo trabajo, oye, ¿cómo es? ¿Será que puedan responder es exactamente la misma persona aquí y a dónde va? Y yo me preocupaba, yo decía: espero que sí. Espero que la gente pueda ver que tú y yo somos los mismos a donde estemos, con quien estemos. Desafortunadamente hay muchos que nos comportamos de una forma aquí, y cuando hay alguien que supuestamente no nos ve, nos comportamos de otra forma, y se nos olvida que Dios lo ve todo y lo sabe todo. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Limpiad las manos, pecadores, es algo exterior. Purificad los corazones, es algo interior. El Salmo 51:10 dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto delante de mí. David, cuando pecó, cuando reconoció que solamente contra Dios había pecado, clama esto. El Salmo 73, versículo 1 dice: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Para con los limpios de corazón. Dios siempre ha estado detrás de esa parte interior. Es decir, Dios está interesado en ver lo interior. A Dios no le impresiona las veces que tú y yo venimos a la iglesia. No le importa si usted lleva su Biblia bajo sus brazos a donde quiera que va. A Dios no le interesa si usted sabe recitar todos los versos de la Biblia, si su corazón no está limpio.
Dijera mi abuelita, tú podrás decirme misa, ¿no? Tú podrás decirme lo que quieras. Pero como le dijera el joven a su padre, yo quiero ver tu sermón, no escucharlo. Le dice un papá a su hijo, ¿no? Hijo, ten cuidado por donde pisas. Y el hijo le responde, ten cuidado por donde vas, porque yo voy a seguir tus pasos. No importa cuán religiosos podamos ser en el exterior, Dios ve el corazón. Por eso primera de Samuel, capítulo 10, versículo 9, allá cuando Dios le dice al profeta Samuel que vaya y que hable con Saúl, algo sucede con Saúl. Saúl dice que dentro del pueblo le sacaba del hombro para arriba a todos. Es decir, todos eran así de cierta estatura y Saúl destacaba de todos. Era alto, era guapo, era fuerte, chulo el condenado. Pero tenía un problema en su corazón. Y entonces ahí en el versículo 9 dice, aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, dice, le mudó Dios su corazón. Y todas esas señales acontecieron en aquel día. ¿Sabe qué significa esto? Dios le cambió el corazón. Pero su desobediencia, su necedad, su terquedad le llevó a hacer cosas que no tenía que hacer. Por eso Dios mandó otra vez a Samuel y le dijo, se acabó, quítalo. Voy a buscar a un varón que sea conforme a mi corazón. Y entonces le dice, vete a buscar a aquel que está allá. Y va a la casa de David y le dice a su papá, ¿tienes hijos? Sí, tráemelos, porque de entre tus hijos está el siguiente rey de Israel. Y empieza el desfiladero, el fashion show. Y entra el primero, y entra el segundo, y así están. Y allá en 1 Samuel 16:7, y Jehová respondiendo a Samuel, le dijo, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Samuel dice, este es, mira, está grande igual que el otro, está fuerte, este debe ser. Y el Señor le dice, no, este no es. No veas lo grande, no veas lo fuerte, no veas eso. Dice, porque no, dice Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová ve el corazón. Usted puede leer después la historia en casa. Le dice a su papá, al hombre de la casa, le dice, ¿ya son todos tus hijos? Sí, ya. Ah, no, es cierto, me falta uno que está allá en el campo cuidando las ovejas. Mándame a traer a ese. Y lo traen, dicen, este es, era el rey David. Dios ve lo que hay en tu corazón. Y amados, eso debería horrorizarnos. Alguien alguna vez dijo, si dijéramos todo lo que pensamos, imagínese. Si sacáramos todo lo que traemos en nuestro corazón, imagínese dónde estaríamos. ¿Qué sería de nuestra vida? Pero Dios lo sabe, Dios conoce lo que hay en tu corazón. En el estudio de Romanos, no sé si recuerdan, hace unos meses ya atrás, hablamos de una duquesa, no me acuerdo si era allá en Rumania, en Bélgica, una duquesa, una mujer, una baronesa, una de esas personas importantes, asesinó creo que a 60 y tantas niñas. La historia lo demuestra, la encontraron y había asesinado por envidia. Si tú puedes ver a alguien y dices, ay, qué tierno. Ay, mi vida, dicen los jóvenes de ahora. Ay, mi vida. Tú no sabes, pero Dios sí. Dios sabe todo. Mateo 6, versículo 19, dice, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan.
sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Y luego dice, porque donde está vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. Pero va más allá y dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que hay en ti, dice, así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuánto más serán las mismas tinieblas? Es increíble. Las cosas que ves afectan tu vida, tu motivación. Si tu motivación es corrupta, entonces tu vida está dañada. Luego el versículo 24 continúa diciendo, porque ninguno puede servir a dos señores. En otras palabras, no puedes agradarte del mundo y querer agradarte de Dios. En otras palabras, no puedes pecar y pretender ser cristiano. En otras palabras, no puedes ser de una forma y hacer otra. En otras palabras, todo lo que veas afecta. Entonces cuida lo que ves, cuida lo que oyes, cuida lo que hay en tu corazón. Santiago 4 y 8 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores, limpiad las manos, otra vez lo acabamos de leer, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Dios quiere que tú y yo seamos puros de corazón, que haya una manifestación de pureza en nuestra vida. Si eso no es verdad en tu vida, entonces tú no eres un cristiano. O si eres un cristiano, estás viviendo en desobediencia. Porque usted y yo sabemos que en la vida va a haber muchas tentaciones, de todos tipos, tamaños, sabores y colores. Va a haber tentaciones, palabras, pensamientos impuros, haremos cosas que no son correctas. Entonces, ¿cómo puede mi corazón ser puro? Algunas personas dicen que si quieres ser realmente puro, tienes que irte al monasterio más lejano, a la colina, a una cueva donde no ves ningún mal, donde no oyes ningún mal, donde no hablas ningún mal, pero esa no es la solución. El libro de Proverbios, capítulo 20, versículo 9, dice, ¿quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? ¿Quién puede decir, yo no cometo pecado? Nadie, todos cometemos pecado, todos. Eso nos lleva al siguiente punto. Hay una manera de purificar nuestros pecados, nuestro corazón, y es por la fe en Cristo. Juan capítulo 15, versículo 3, que es la última escritura de hoy, dice lo siguiente: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Amados, la pureza del corazón a través de la palabra del Señor limpia nuestra vida y nos permite ver lo que Dios tiene para nosotros. Indudablemente algún día estaremos delante de Dios, todos, y lo veremos cara a cara para salvación o para condenación. Vamos a orar. Incline su rostro. Amado Padre, te damos gracias en esta tarde por tu palabra. Señor, reconocemos ante ti en este momento que al estudiar tu palabra comprendemos más y de mejor manera lo que tienes para nuestra vida. Es un hecho, Señor.
Nadie puede jactarse que está libre de pecado. Nadie puede decir que no tiene en sí pecado, que está bien delante de ti, a menos que reconozcamos nuestra condición. Y que, como dices en las bienaventuranzas, Señor, reconozcamos que somos pobres de espíritu. Que reconozcamos, Señor, que necesitamos de ti. Que seamos misericordiosos. Que seamos, Señor, limpios de corazón. Ayúdanos, porque la verdad es que en esta batalla, en este diario vivir, en este caminar, Señor, nos pasa de todo, nos sucede de todo, Señor. Gracias por tu bondad, tu amor, tu misericordia, por tu presencia. Gracias por hacer de nuestra vida, Señor, lo que tú quieres. Ayúdanos a vivir limpiamente. Ayúdanos a vivir de manera correcta delante de ti. Señor, si hemos pecado contra ti, perdónanos. Enséñanos a vivir como tú mandas. Te pedimos esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo y te damos gracias, confiando, Señor, que tú harás tu preciosa voluntad. En Cristo Jesús, Señor. Amén, Señor.